¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes, donde quiera que se estén sintonizando. En estos micrófonos te saludamos. Arturo Valderas. Y Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, preparando un tema que yo creo que es de mucha luz, porque una vez que vamos resolviendo ese asunto tan profundo del corazón, nuestra vida se va tornando más creativa, más asombrada, más dinámica. El tema de hoy, infancia rota, adultos completos, así como que es una pregunta. Es pregunta. Es posible que si tenemos algunas fracturas que dejaron más o menos rota la infancia, podamos ser adultos completos, íntegros, plenos. Pues es difícil y lo notamos de muchísimas maneras. ¿Por qué? Porque hay muchos signos de esta infancia rota que los podemos ver, vivir, experimentar en la vida adulta. Y son estas maneras, formas como nuestro niño interior herido se va a estar comunicando con nosotros, nos va a estar diciendo que está lastimado, que está herido, que no está completo, que de alguna manera hubo algunas fracturas, tal cual, por eso hablamos de infancia rota. Algunas partes de la existencia de nuestro interior se fueron rompiendo. Y cuando llegamos a ser adultos, estas partes rotas de nuestro niño interior herido nos van a llamar la atención, diríamos, van a ser como la voz del niño interior herido que nos dice que hay partes que están rotas que necesitamos atender porque se pueden sanar, se pueden curar, se pueden restaurar, de manera que tengamos, como decías muy bien, ya en la vida adulta, pues una vida cada vez más plena, más completa, más feliz. Sí, entonces tenemos que saber identificar estas señales en diferentes lenguajes, porque es a nivel emocional, a nivel físico, a nivel emociones, a nivel enfermedades. Pues, en relación con los demás. Sí. Son maneras que nuestro niño interior está tratando de decirnos dónde está roto, dónde se lastimó. Y a veces son muy, muy visibles y a veces son muy sutiles. Yo creo que es importante que vayamos descubriendo estos lenguajes para vivir una vida así cada vez más creativa, más sana. Sí, y tienes toda la razón, hablas de lenguajes, porque como el niño interior o nosotros de niños recibimos estos golpes que nos fueron fracturando, nos fueron lastimando, antes de tener uso de razón con muchísima frecuencia y antes de poder ponerle nombre a lo que estábamos experimentando, los signos en su mayor parte son no verbales. Es decir, es un lenguaje no verbal a través del cual el niño, nuestro niño interior, nos va a estar hablando, avisando, diciendo, quejándose del malestar que experimenta para que le hagamos caso y tomemos cartas en el asunto. Es decir, vayamos con él y le ayudemos a sanar. Bueno, a veces es difícil imaginarlo. No sé si alguno de ustedes vio la película El encuentro conmigo. Ahí la metáfora en la película es muy padre porque aparece el adulto, aparece el niño y luego aparece el adulto mayor. Y entonces se van relacionando y aparece muy al principio en esa primera etapa, si la vieron y si no, pues la pueden buscar y la pueden ver, en donde el adulto con miles de problemas, como usted comprenderá, ¿verdad? Tenemos muchos problemas parecidos a los de este personaje, no logra contactarse con su niño. Sí. Y lo ve como algo extraño, como si su infancia lo hubiera vivido otra persona, y empieza como un batallar para encontrar esa comunicación, de entender qué le estaba diciendo el niño. Sí, sí, porque como es un lenguaje no verbal, es un lenguaje de signos no verbales, cuando aparecen estos signos de los que vamos a hablar a continuación en nuestra vida, generalmente se los atribuimos a factores externos. Lo que a mí me pasa no es porque yo tengo mi infancia rota, no, lo que me pasa es por culpa de el clima, los demás, mi esposa, mis hijos, el marido, mi jefe, mis empleados, mis vecinos. Es decir, siempre identificamos, o con muchísima frecuencia identificamos como la causa de todos estos malestares a través de los cuales nuestro niño interior herido se manifiesta, como causados o provocados por el exterior.
Aquí sí no, sería al revés de no eres tú, soy yo. Aquí sería eres tú, yo no soy. Es decir, tú eres quien me está causando todo esto. Usted es el culpable de todas mis angustias. Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando empiezas a identificar señales del niño interior herido para descubrir cómo si de verdad hubo una infancia rota? Cómo estamos convirtiéndonos en adultos, pero a veces nos sentimos incompletos, a veces nos sentimos que algo siempre como que la pata se cojea en el mismo lado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos separar esas señales y decir hasta qué grado está nuestro daño? ¿Hasta qué grado de salud emocional tenemos? Y poder trabajar ahí. Pues vamos a estas maneras como se comunica nuestro niño interior herido. La primera forma en la cual nosotros sí sabemos que hay alguna parte de nuestra infancia rota son los sentimientos y las emociones. Todos los sentimientos en nosotros los seres humanos son normales. Es normal que sintamos tristeza, que sintamos miedo, que tengamos ira, enojo, molestia, etcétera, vergüenza, culpa, porque cada sentimiento tiene una función específica. Por ejemplo, el miedo nos anuncia que hay un peligro. El coraje nos anuncia que hay un obstáculo que nos impide alcanzar metas valiosas para nosotros, y así sucesivamente. Pero hay algunos sentimientos que son permanentes, o sea, no son como los sentimientos sanos que cuando tengo un peligro real enfrente genera el miedo, pero cuando el peligro desaparece, el sentimiento de miedo se va. No, aquí es un sentimiento permanente o constante o muy frecuente o muy intenso de miedo, ira, enojo, molestia, coraje, culpa, vergüenza, que son básicamente lo que con mucha frecuencia llamamos sentimientos negativos. Más que negativos, son desagradables. Pero una vez desaparecida la causa que lo provoca, decía, si desaparece el peligro, debería desaparecer el miedo. Pero a veces no desaparece, el miedo permanece e incluso sentimos miedo ante situaciones que de hecho no son peligrosas. Y entonces el sentimiento de miedo o de coraje, cualquiera de estos que hemos señalado, si tú notas que son intensos, frecuentes o constantes, están permanentemente en ti, es el niño interior herido que está experimentando ese malestar en sus emociones y tiene que ser atendido para ser sanado. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona le tuviera mucho miedo a los insectos. Y entonces se agencia, se compra un matamoscas, un instrumento para matar moscas, y les tiene mucho miedo. Entonces todo el tiempo estaría, y este es otro signo también del interior herido, en un estado de alerta, como escaneando, buscando un escáner permanente, algún insecto, porque es peligroso, y en cuanto lo detecte, tiene que darlo. Como dicen, el que busca, encuentra. Así es que si andas buscando y tienes miedo, vas a encontrar. No, y otra cosa, el problema es que a lo mejor hay una basura ahí en mi escritorio, yo la confundo con un insecto, una mosca, y le doy. Y allá hay una manchita y le pego. Es decir, estoy sobrereaccionando porque estoy viendo enemigos, problemas, dificultades, peligros en donde realmente no existen. Entonces, entramos en una etapa muy fuerte de ansiedad, de escaneo, de estado de alerta, y constantemente agrediendo. Por eso las personas que son muy agresivas y en todo ven problemas, dificultades, etcétera, en realidad tienen mucho miedo. El miedo se traduce en ira, en enojo, en este deseo de deshacer el peligro o destruir el peligro que perciben. Muchísimas veces el peligro no existe. Exacto. Entonces, por eso la emoción se vuelve muy, muy exacerbada. Entonces, lo primero que habría que hacer es, en lugar de escanear afuera, necesito un escáner interno de mis emociones. ¿Cómo están esas emociones? Y fíjate, aquí valdría la pena que las vayamos desenmascarando porque las emociones se disfrazan de cosas aceptables. Por ejemplo, hay personas que les dices, ¿tienes coraje? No, y las ves que están así hasta por los pelos se les sale el coraje. Y te dicen, no, estoy muy triste.
Entonces muchas mujeres, a mí me pasaba porque yo fui única mujer entre 7 hombres, entonces las niñas buenas no se enojan, entonces mi coraje yo lo traducía pues en estados de tristeza. Sí. Entonces, ¿estás enojada? No, pero bien triste o deprimida o X, Claro. ¿no? Entonces, esas emociones podemos ir identificándolas y ponerles el nombre, porque todo lo que no podemos ver no lo podemos resolver, ¿no? Exacto, aquello de lo que no nos damos cuenta. Y por ejemplo, también en este proceso de transformación, muchas veces los hombres, cuando sentimos miedo, como también nos mandaron el mensaje de que el miedo no lo debíamos sentir los hombres, lo cambiamos y lo convertimos en ira, en enojo, en coraje, en molestia. Entonces, escanea tus emociones, revisa cuáles son los sentimientos más fuertes, más intensos, aquellos que te acompañan o que se disparan en determinadas situaciones de un modo muy exacerbado, muy intenso, muy desproporcionado ante la situación que se supone que lo provoca. Porque estas son voces del interior herido. Exacto, son gritos de dolor del interior que te está avisando que hay que trabajar para sanar. Y si tenemos ese manojo de emociones, imagínense nuestras relaciones personales, nuestras relaciones más íntimas, ¿en qué se van a convertir? Claro. En verdaderos campos de batalla. Sí, y como los sentimientos generan emociones, generan nuestro modo de ser. Entonces, la segunda manera como el niño interior herido nos habla es a través del resultado que obtenemos en la relación con los demás. Si en la relación con los demás nosotros tenemos mala comunicación, mala relación, conflictos permanentes, relaciones destructivas a veces, conflictivas, como relaciones codependientes, relaciones abusivas, relaciones dependientes, relaciones donde hay maltrato, donde hay desajustes, problemas que nunca se pueden resolver. Cuando diríamos el malestar de la relación con los demás es crónico, ese es un signo del interior herido. ¿Por qué? Porque si yo me siento mal, al momento de relacionarme y de reaccionar con el otro, voy a reaccionar mal. Y entonces no hay manera de que si yo estoy lleno de coraje y yo estoy dando con el matamoscas a todo lo que se me ocurre, a todo lo que veo que es peligro, ¿no? Pues cada vez que el otro diga algo que me suena peligroso, difícil, etcétera, pues le voy a dar con el matamoscas o me voy a ir, porque también el aislamiento, por ejemplo, en la relación con los demás es un signo de que el interior está herido. Si yo me alejo, pues no me pueden lastimar. Entonces, si yo percibo mucho peligro, voy y me encierro o me atrinchero, literalmente, en sitios seguros. Mi trabajo, mi recámara, etcétera. Entonces, revisa, escanea la relación con los demás, especialmente los más cercanos. Fíjate, en este punto del aislamiento, yo creo que hay muchas maneras de aislarnos para no estar en el presente. Decías muy bien, me voy a la televisión, me voy a mi recámara. Hay personas que se van a su celular, que guardan silencio y no hablan más que lo puro institucional, así lo más indispensable. Y entonces, todos estos, ¿qué son? Pues son gritos de nuestro interior que no sabe cómo resolver. Sí, el trabajo, por ejemplo, estar trabajando y trabajando y trabajando permanentemente, también puede representar alguna forma de manifestación de las heridas, porque sería un escape a situaciones que se sabe y se perciben y son peligrosas, difíciles, conflictivas, sin llegar a resolverse. Bueno, antes de continuar con las otras dos voces del niño interior herido, quiero escuchar las voces de las personas que están ahorita viéndonos en vivo y a todo color. Un saludo para Elsa Lorena Ramírez, un saludo para ti, para allá, para todas las personas de Poncitlán. Para Norma Gámez, un saludo y un abrazo. Para Bresi, un saludo para ti, Bresi. Para Elba Hernández, con muchísimo cariño, un saludo. Para Magdalena Hernández, Magda, muy contentos de todo lo que está pasando en tu vida. Para Gema Valderas Torres, un saludo, Gemi, gracias por todo tu apoyo. Para Irma García Beas, gracias por estar aquí apoyándonos. Por ustedes estamos aquí. Claro que sí. Y avanzando, hay una tercera manera de detectar que el niño interior herido grita porque está fracturado, está roto. Y son las enfermedades que llamamos psicosomáticas. Si yo me
siento muy mal y mi malestar se traduce también en una mala relación con los demás, voy a vivir en un estado permanente de estrés. El estrés, que es saludable cuando aparece en situaciones concretas para hacernos útil, ese estado de estrés, se vuelve crónico. Y al volverse crónico empezamos a sufrir un proceso de desgaste progresivo. Por ejemplo, si tú enciendes un foco y nunca lo apagas, se va a sobrecalentar, se va a desgastar más de lo debido y va a terminar fundiéndose. Cuando nosotros estamos en un estado crónico de estrés, ese estrés, si bien decía, tiene una dimensión positiva necesaria, cuando se convierte en crónico y es permanente y lo mantenemos 24 horas al día, porque a veces lo podemos estar generando incluso dormidos y por eso tenemos pesadillas, el sueño muy ligero, etc., nos va a ir desgastando y físicamente el sistema inmunológico se va a ir debilitando. Este es lo que ocurre. El sistema inmunológico que nos mantiene fuertes, que nos mantiene protegidos frente a enfermedades, va a ser debilitado por el estado permanente de estrés y entonces van a ocurrir dos cosas. La primera es que vamos a quedar muy vulnerables frente a los bichos que siempre están alrededor, los virus, clima, las bacterias, todo, ¿no? Los hongos, el polen, etc. Y entonces vamos a empezar a desarrollar enfermedades psicosomáticas, es decir, que provienen de las emociones profundas, pero que se van a manifestar físicamente. Catarros, gripas, malestar estomacal, en todos los sistemas, porque la segunda cosa es que este estado de estrés permanente, como genera las llamadas hormonas del estrés, si esas están constantemente en nuestro torrente sanguíneo y en nuestras células y en nuestro cuerpo, van a empezar a ser como una especie de ácido que va corroyendo pues, los diversos tejidos hasta llegar a los sistemas. Y entonces por eso sí tenemos la aparición de problemas físicos. Por eso hemos planteado en otras charlas que hemos tenido con ustedes, sobre todo desde que empezamos a transmitir por Facebook Live, los casos de personas que cuando sanan el niño interior, a nivel emocional, a nivel profundo, la enfermedad desaparece. Tenemos muchos testimonios de personas que mejora su sueño, pueden dormir, mejora su digestión, se acaban problemas estomacales, problemas de piel, porque aquí también hay una serie de signos y señales que aparecen en el cuerpo. Por ejemplo... Yo tengo aquí varios. Claro. Así. Personas que tienen tics nerviosos, o sea, en los ojos, o en la boca, o en el pie, o en la mano. La pierna que ahí está, así como, y luego, personas que se comen las uñas. Verdaderamente yo me he encontrado en consulta y en la plática, personas que de verdad sus uñas, sus dedos parecen muñoncitos. Y me dicen, es que no puedo dejar de comerme las uñas. Han hecho su curso del niño interior, que por cierto... Tomen nota porque ya lo vamos a tener próximamente. Ay, sí, ya muy pronto. El último de este año. Sí. Y que después de hacer el curso, contactaron con su niño interior, escucharon lo que les quería decir, se dieron cuenta que tenían miedos terribles que no los permitían ni dormir ni estar bajo control y sus uñas pues eran las que se la llevaban. Y ahora pues tiene sus uñas hermosas. Sí, personas... Dejó de comerse. Personas que tenían migraña permanente que también desapareció. Personas que tenían problemas digestivos desaparecieron, problemas que tenían urticaria, erupciones en la piel con mucha frecuencia, desaparecieron. Entonces, no estamos diciendo que toda enfermedad tenga esa causa, pero es frecuente encontrarlo y lo hemos visto porque la curación física, que no es el objetivo del curso, llega a ser en ocasiones como un subproducto de la curación básica, que es la curación del niño interior. Y finalmente, si yo me siento mal emocionalmente, si me relaciono mal, si físicamente estoy mal, necesito un alivio. O sea, si toda la vida voy cargando un dolor en la espalda del tamaño del mundo, como el pípila, entonces, ¿qué voy a hacer para medio sobrevivir? Porque no vamos a dejar de vivir. Exacto. Ahí vamos. Vamos buscando entonces, consciente e inconscientemente, experiencias de alivio a ese dolor profundo.
Y es ahí en donde aparece la cuarta parte, la cuarta área, diríamos. La cuarta voz. La cuarta voz, el cuarto lenguaje del niño interior herido, que son las adicciones. Porque cuando hay una adicción de comportamiento, de consumo, de relación con otros, etcétera, es porque estamos necesitando permanentemente de ese alivio a un dolor que no sabemos ni de dónde viene ni cómo desaparecerlo. Es tal cual. Por eso todas las adicciones son analgésicos. Hacen sentirse bien a la persona en ese momento durante un tiempecito. Cuando desaparece la acción de la adicción o del analgésico, vuelve otra vez, y a veces peor, ese malestar. Entonces hay que volver otra vez al analgésico, a la adicción, para aliviarse. Por eso la frase en las adicciones dice: todas son progresivas y mortales. Sí. Porque si no descubres por qué estás haciendo eso, por qué tienes esa conducta, pues cada vez, ahora sí que no tenemos llenadera. Cada vez va a ser más y más y más. Sí, y si no se sana, se puede quitar o eliminar un comportamiento adictivo, pero se genera otro. Personas, por ejemplo, que dejan el alcohol, se convierten en adictas a los dulces, los chocolates, otro tipo de comida. Entonces, se cambia nada más el analgésico porque no se ha sanado profundamente. Porque el hambre que vamos arrastrando es interna. No es de nada de lo que está en el exterior. Exacto. Ocurrió allá, muy atrás, como en la película de Rod Duris. De Encuentro Conmigo. Mi Encuentro Conmigo. Ocurrió en la primera infancia y en los problemas los tenía en el presente. Así vamos viviendo. Problemas en el presente que los que están a nuestro alrededor no nos pueden resolver, por más que dan la vida por nosotros, no los pueden resolver. No, nadie puede hacer ese proceso porque es un proceso interior que tiene que realizar cada persona, porque no hay nadie que pueda entrar a esa zona de daño. Bueno, entonces, por esa razón es importantísimo hacerle caso, o sea, darnos cuenta de que en general el mal se genera desde dentro, en estas 4 áreas. Entonces, mantén la atención muy alerta, tus ojos muy abiertos a tus signos internos, tus emociones, la relación que tienes con los demás, las enfermedades físicas recurrentes que inclusive los médicos no logran detectar la causa y por lo tanto no la pueden corregir, y las adicciones, aunque sean en pequeño grado, pero que ya son la manifestación última de que el dolor es intenso y por tanto se requiere de algún analgésico. Hay muchísimas maneras, la meditación, la introspección, hay muchos cursos, libros, etcétera, que te pueden ayudar. Y nosotros hemos recorrido este camino, hemos acompañado a miles de personas en el curso de la curación del niño interior. Y los resultados, cuando tú realmente tienes la voluntad, la dedicación y le dedicas tiempo, esfuerzo a realizar este proceso, es prácticamente seguro de que vas a entrar en un círculo no vicioso, sino al revés, virtuoso, de curación, de paz, de serenidad, de salud interior e incluso de salud física, pero sobre todo también de salud en la relación con los demás, de forma que tus relaciones puedan ir creciendo en alegría, en paz, en productividad, en felicidad. Antes de llevar a la conclusión de este tema que realmente nos está dando luz para seguir avanzando, quiero escuchar las voces que nos están mandando el saludo. Nos llama Jesús González, Elvia Alvarado, Salvador Jiménez, Elba Hernández, Magdalena dice, la niña que está dentro de nosotros toca y toca y toca hasta que le abrimos la puerta y podemos darle eso que necesita y eso que nos está pidiendo. Gracias, Magda. Monis Jiménez dice, muy buen tema, felicidades Arturo y Gemma. Gracias, señora Monis. Esperanza Méndez Maciel, gracias. Y nos dice que Dios los bendiga siempre. Gracias. Gracias por todas sus bendiciones y todo lo que nos están mandando. Después del programa vamos a dar respuesta por escrito a todos sus mensajes, con muchísimo gusto. Y yo los invito a algo que tiene que ver con lo que nos acaba de decir Magdalena. Dice, hay que dialogar diariamente
con esta parte de nuestro interior, con esas emociones que representan nuestro niño interior herido. A veces está así, como dices Arturo, indefenso, sin recursos, esperando que alguien lo escuche. Escuchémoslo, tomemos nota, escriban. El escribir es algo que ayuda muchísimo. ¿Y qué vamos a ir teniendo como resultado? Bueno, pues que va a despertarse y desatorarse una fuente de alegría, de salud, de regeneración, de ser creativos en nuestra vida y de explorar el mundo que nos rodea como si fuéramos verdaderamente niños saludables. Así es. Tenemos el curso próximamente en nuestras redes sociales para que ustedes también puedan entrar en ellas. Claro, y también tenemos muchos audios que te pueden ayudar en todo este proceso. Búscalos ahí en nuestra página de internet, www.arturoygema.com. Mantente también conectado con nosotros aquí en Facebook. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión. Verdaderamente muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención y desde estos micrófonos nos despedimos. Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas. Que Dios los bendiga.